El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la voz. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor, y vamos a la palabra del Señor. Les invito a buscar en sus Biblias primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5. Capítulo 5, los versos 1 al 3. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 3. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Conmigo está mi amada esposa, ella va a estar ayudándome en esta parte. Y leemos la Sagrada Escritura. Todos ubíquense allí en ese texto. Ese va a ser el texto central en donde nos vamos a apoyar para esta disertación. La disertación le hemos puesto una temática, la hemos definido como las señales previas a la edad mesiánica o a la era mesiánica. Señales previas a la era mesiánica. ¿Qué es la era mesiánica? El reino milenial que el Señor Jesús va a establecer acá. Bien, si ya ustedes están listos, vamos entonces a leer la palabra de Dios. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Amén. Amén. Dios nos bendiga por su santa palabra. Incline su rostro allí, acompáñeme a orar. Y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, nos dé luz, nos dé entendimiento espiritual de su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor. Bendícenos. Por medio de ella, Señor, alcánzanos. Y permite, Padre, que nuestro entendimiento sea iluminado por tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestro corazón. Y como la buena semilla sea sembrada en buena tierra, que produzca los frutos que tú esperas. Gracias, Padre, porque tú has prometido guiarnos por tu Espíritu hacia todo aquello que es verdadero, que es sano, que es recto, que es edificante. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar su lugar, hermano. Bien, vamos a escuchar algunos pensamientos introductorios que nos van a llevar progresivamente a los argumentos de esta disertación, y derivamos también acá lecciones espirituales, principios espirituales para incorporar en nuestra vida y conducta. Las Sagradas Escrituras nos hablan de una era presente y de una era por venir. Amén. En la Biblia usted va a encontrar estas expresiones: era presente, era por venir. Era presente, era por venir. ¿De qué nos habla la era presente? La era presente nos habla desde el tiempo en que Dios creó a Adán y Eva, y va a terminar este tiempo de era presente cuando la iglesia del Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo y se comience a cumplir lo que Pablo dice aquí en este pasaje que hemos leído. Se comience a cumplir lo que San Pablo llama el día del Señor.
el día del Señor. Pablo, cuando escribe a esta iglesia, una iglesia que él había fundado, les habla de que él no tenía necesidad de escribirles a ellos acerca del día del Señor. La pregunta es ¿por qué? Y uno tiene que entender que era que Pablo ya les había enseñado eso. ¿Sí? Porque la expresión día del Señor es una expresión de la cual hablan los profetas de Israel. Y esta comunidad en Tesalónica no era, en su mayoría, no eran judíos. Así que ellos no conocían las escrituras hebreas, no las conocían. ¿Ve? Hasta cuando Pablo llegó allá a Tesalónica y fundó allí una iglesia cristiana. Pablo fundó esta iglesia basándose en las profecías del Antiguo Testamento, y de esta manera entonces esta gente tuvo acceso a la salvación, tuvo acceso a la palabra de Dios. ¿Qué escrituras usó Pablo para evangelizar, para fundar esta iglesia? Las escrituras del Antiguo Testamento. Las escrituras del Antiguo Testamento. Seguramente en su magisterio Pablo les dijo a ellos que Jesús era el Mesías que estaba profetizado y que el Mesías había venido, había realizado su obra en la cruz del Calvario, y ahora todo aquel que creyera en él tenía que incorporarse en la iglesia, tenía que ser parte del reino de los cielos, tenía que ser parte de la familia de Dios. Por eso sabemos que Pablo seguramente no les da una disertación sobre lo que significa la expresión el día del Señor, porque ya él les había enseñado, él les había compartido y les había explicado eso. Sin embargo, Pablo habla aquí y da una señal y le dice a los tesalonicenses, les dicen que el día del Señor iba a ser un evento sorpresivo y que el día del Señor no debía sorprender a ninguno de ellos, y que además sería anunciado por un tiempo de dolores de parto, así como una mujer que iba a dar a luz sufría esos previos dolores de parto, ¿sí? Que experimenta, repito, una mujer cuando va a dar a luz. Bien, la era presente termina entonces con el arrebatamiento de la iglesia. Es la esperanza bienaventurada de todos los que han creído en el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza, mi amado hermano, no está puesta propiamente en la venida del reino de Dios. Nuestra esperanza está puesta es en el arrebatamiento, la traslación, la transformación de estos cuerpos mortales a la semejanza de la gloria del Señor. Esa es nuestra esperanza. San Pablo escribe posteriormente y habla de que esta esperanza es una esperanza bienaventurada. Allí entonces, con el arrebatamiento de la iglesia, comienza el desarrollo de lo que los profetas llaman la era por venir. La era por venir. Entonces, quede claro, nos debe quedar claro que las escrituras nos hablan de una edad presente y nos hablan de una edad por venir. Que la edad por venir va a empezar con el arrebatamiento de la iglesia y va a terminar con la creación de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Esta era presente terminará con un evento trascendental para la iglesia. El apóstol San Pablo lo llamó el arrebatamiento de la iglesia. La era por venir involucra el establecimiento del reino de Dios sobre esta tierra. Este reino tendrá una duración inicial de por lo menos 1000 años, es decir, un milenio. Esta es la era mesiánica. Amén. Comienza entonces con el arrebatamiento y va a terminar con la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Pero esa era mesiánica incluye un tiempo de por lo menos 1000 años que se llama el reino milenial. Ya hemos escuchado que las escrituras también le llaman un tiempo de restauración de todas las cosas. Le llaman también la regeneración. ¿La regeneración de qué? Bueno, es que hemos escuchado y la Biblia lo certifica, que después de la gran tribulación la tierra va a quedar desolada, totalmente desolada.
semioscura, destruida en gran parte y despoblada. 2/3 partes de la humanidad serán cortadas de la faz de la tierra. ¿En dónde? En el tiempo de la gran tribulación. Es realmente una cuestión catastrófica. ¿Ve? La condición de la tierra cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez en gloria a establecer su reino. La palabra de Dios revela un grupo de señales que se cumplirán previamente al establecimiento de la era mesiánica. Ok, antes de que se establezca la era mesiánica hay un grupo de señales. Vamos a hablar hoy de 3. 3 señales que se van a dar, se van a cumplir antes que el Señor establezca su reino. 3. Conozcamos las 3 señales que se cumplirán antes del establecimiento de la era mesiánica. Ok. Hemos dicho entonces que son 3 señales previas que se van a cumplir antes que el Señor establezca el reino. ¿Sí? El reino mesiánico, la edad dorada, el reino milenial. Número 1, ¿cuál es la primera señal? La señal denominada principio de dolores. Principio de dolores es la primera. Principio de dolores. La segunda, la señal denominada dolores de parto del Mesías. dolores de parto del Mesías. Dolores de parto del Mesías es la segunda. Y la tercera, la señal denominada tiempo de angustia para Jacob. tiempo de angustia para Jacob. Entonces, recordamos, primera, principios de dolores. Segunda, dolores de parto del Mesías. Y tercera, tiempo de angustia para Jacob. Grábese eso, porque esto va a poner en claro cómo es que nosotros creemos que van a ocurrir las cosas en el futuro, cuando el arrebatamiento se dé. Enfoquémonos entonces en la primera. La primera dijimos que se llama principio de dolores. ¿Quién dijo esas palabras? Ahora, las 3 expresiones que hemos mencionado, principio de dolores, dolores de parto del Mesías y tiempo de angustia para Jacob, son 3 expresiones retóricas que tienen un contenido profético, escatológico. Bien, esa palabra escatológico, ¿qué es? La escatología estudia el desarrollo de los eventos proféticos que se van a cumplir en el futuro. Eso es lo que es la escatología. Repito, la escatología es el estudio a la luz de la palabra de Dios del desarrollo de los eventos proféticos que están en la Biblia y que se van a cumplir en el futuro. Déjeme decirle, la Biblia tiene más de 1000 profecías aproximadamente. Una tercera parte de la Biblia es profecía. Una de las cosas que más autoridad le da a la palabra de Dios justamente es la profecía. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, más de 300 profecías se cumplieron. Y si he dicho que hay aproximadamente unas 1000 profecías en la Biblia, quiere decir que si se han cumplido un poco más de 300 profecías, lo que estoy tratando de comunicarles es que nos restan todavía por lo menos 600 y pico de profecías que no se han cumplido. Hay bastante que estudiar en la Biblia acerca del futuro. Hay bastante que aprender. Por eso vale la pena predicar, enseñar, compartir acerca de esto. Porque Dios tiene un plan para el futuro. El porvenir de nosotros está asegurado en las manos de Dios, porque Dios es quien tiene el control del cumplimiento de cada uno de estos eventos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nos restan el cumplimiento de unas 600 profecías y más. ¿Y cuándo comenzarán estas profecías a cumplirse?
Inmediatamente se da el arrebatamiento, ahí está el cumplimiento de la primera. ¿Sí? Ahora, hemos dicho que vamos a estudiar, ¿verdad? 3 señales que son previas. ¿Me entiende? Previas al establecimiento del reino de Dios. Una de ellas, la primera, el Señor Jesús la mencionó y le denominó principios de dolores. Vamos a explicar en qué consiste, cuál es el significado de esta expresión que Jesús mismo pronunció. Aparición de falsos mesías. Mire lo que va a ocurrir en este tiempo que Jesús denominó principio de dolores. Van a aparecer falsos mesías, falsos cristos por todos lados. Aumento de guerras y rumores de guerra. Aumento de guerras y de rumores de guerras. Esto es tan real que nosotros estamos viendo delante de nuestros ojos el cumplimiento de esto. Ustedes saben, todo el mundo lo sabe, que en estos momentos hay un conflicto bélico mundial entre 2 naciones, los rusos y los ucranianos. Rusia invadió Ucrania y el presidente de Rusia está masacrando militarmente a esta nación. Inclusive a su paso está tomando la vida de gente que no tiene nada que ver con la guerra, civiles inocentes. Van más de 3.000 muertos en Ucrania, entre solo las víctimas civiles. Entonces, esto se está cumpliendo delante de nuestros ojos y hay un temor mundial a que este conflicto se escale a nivel global. El presidente de Rusia ha dicho que si los Estados Unidos o cualquier país de la Unión Europea mete un solo soldado en Ucrania para defender a los ucranianos, él va a desatar todo su poderío bélico nuclear. Y esto significa, en palabras textuales del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, significa la tercera guerra mundial. Yo no sé si usted es tan consciente de la realidad de que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial en donde 2/3 partes de la humanidad van a perecer. Si el mundo hoy en día tiene 7.000 millones de habitantes aproximadamente, 7.800, póngale 8.000 millones. Si nosotros estamos hablando de que 2/3 partes, eso equivale a un 65% aproximadamente. 5.200 millones de personas. ¿Usted cree que va a haber cementerio para tanto muerto? Entonces, estemos orando y atentos, porque nuestra redención está cerca, mi amado hermano. Más cerca de cuando nosotros creímos en el Señor. China tiene a Irán, tiene a Turquía, tiene a Corea del Norte como aliados. Entonces, si este conflicto escala a nivel global, va a haber un conflicto global. Va a haber un conflicto global. Sí, ellos quieren tomar Corea del Sur. Y Rusia quiere tomar Ucrania y quiere tomar otros países. ¿Por qué? Ellos necesitan, por intereses no solamente políticos, sino comerciales, apoderarse de estos países. Los chinos no saben, no se han decidido de qué lado van a tomar parte, pero la Biblia nos enseña que los chinos van a tomar parte finalmente de la confederación de países que se van a venir en contra no solo de los aliados de las Naciones Unidas y la Unión Europea, sino de Israel.
Estén atentos a las noticias, porque ya sabemos que hubo una reunión secreta entre el presidente de Rusia y el primer ministro de Israel. Ya hubo una reunión. Eso no se sabe mucho, pero sí, ya hubo una reunión. ¿Estamos en qué punto? Primer punto. Principio de dolores. Jesús lo dijo así. Continuamos. Aparición de pestilencias. Aparición de pestilencias. Estamos todavía en medio de una pandemia global. ¿Qué le parece eso? Totalmente bíblico. Si se está dando cuenta cómo estas cosas se están cumpliendo delante de nuestros ojos. No sé cuánto ya es el número de millones que han muerto en el mundo por causa de esta pandemia. Lo que sí le puedo decir es que van a haber más. En estos momentos hay un rebrote en la China. Hay 45 millones de personas confinadas porque se incrementó el número de infectados. Y eso va a traer más muerte. En Alemania también los índices de contagio subieron. Y aquí en Colombia todavía la gente se está muriendo. Lo que pasa es que la gente no ha considerado esto como un peligro. Y están pensando es en realizar carnavales y fiestas y todos estos bacanales. No, ¿cómo van a nombrarlo? Si el mundo ama lo que es suyo. Pero esto va a dejar consecuencias. Esto va a dejar más muertos. Porque el COVID-19 no se ha ido. Ahí está. Por eso los animo, mi hermano, a que ustedes sean precavidos y no abusen. Cuídense. Seamos precavidos. Dios nos guarda. Pero si usted tienta a Dios, Dios no puede ser tentado. Entonces Dios va a permitir que te enfermes y que te mueras. ¿Dicen amén? Amén. Hambruna mundial. Hambruna mundial. Ya la ONU, a través de su oficina llamada la FAO, que es una subcomisión que estudia lo que es la producción de alimentos mundial, ya ellos pronosticaron que en los próximos años va a venir hambruna mundial. ¿Producto de qué? De que la gente no está cultivando, los campesinos no están cultivando. Los precios de los insumos para la producción de alimentos se ha disparado de una manera terrible, al punto que hoy producir alimentos lo que está generando es un aumento de los productos, de los alimentos. En Colombia, después del aumento del salario mínimo a 1 millón, se vino una escalada de precios en los alimentos. Y hoy el índice, la inflación en Colombia ha subido de una manera pero estratosférica. Estratosférica. El índice, la inflación de los productos alimenticios. Hoy usted no compra con 100,000 pesos lo mismo que usted compraba el mes de enero. Ya no. Ya tienes que invertir más. Por lo menos un 20 y pico % subió la inflación por causa de los alimentos. Entonces, esto es algo que se está cumpliendo de una manera pero acelerada delante de nuestros ojos. Así es, y ha subido todo, servicios públicos, todo. Los combustibles en los Estados Unidos subieron y hoy no se paga, hoy se paga una suma increíble. En Colombia, imagínense ustedes, lamentablemente, aunque el precio del petróleo y el precio del café subieron, que son productos que nosotros exportamos, resulta de que el problema de Colombia es que ahora que el petróleo tiene buenos precios y el café también, resulta de que no hay cosecha para vender, no hay producción petrolera para vender. Eso lo estaba diciendo el director del DANE esta semana que pasó. Así es, un grupo de sanciones económicas que se le han aplicado a Rusia para presionarlo, eso ha disparado los precios. El índice de precios a nivel mundial, a nivel global. Eso no es solamente en los Estados Unidos, aquí también ya lo estamos sufriendo. Continuamos. Terremotos. Terremotos. Hace 15 días
hace menos de 15 días, hace como unos 10 días, hubo temblor de tierra en México. En una escala, eso fue en Acapulco, México. En una escala que no produjo ninguna muerte, gracias a Dios. Pero sí hubo ciertos destrozos, daños en la infraestructura física de la ciudad. Produjo un susto tremendo. Ahora, esto de los terremotos, el asunto es que siempre han habido terremotos. Lo que la Biblia nos trata de decir aquí es que se van a aumentar los terremotos. Acaba de haber otro en Japón en estos días. En Japón hubo uno. ¿Ve? Imagínese usted. Entonces, esta señal, esto está cumpliéndose. Todo esto es parte de lo que Jesús llamó principio de dolores. O sea, esto apenas es el principio, mi amado hermano. Continuamos. Aplicación. Esta señal de principio de dolores será sufrida por la iglesia y finalizará con el arrebatamiento o traslación al cielo con Jesús. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Entonces, todas estas cosas que hemos mencionado, que Jesús las dijo, esto lo vamos a sufrir nosotros. La iglesia la va a sufrir. ¿Sí? Pero finalmente va a terminar cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo no podemos estar desapercibidos del cumplimiento de estas señales para no ser sorprendidos cuando el Señor en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, aparezca y la iglesia sea levantada. ¿Quiénes son los que se van en ese arrebatamiento? Los que están viviendo en paz, en santidad y están perseverando en el Señor. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo. ¿Ve? Esos son los que se van. Vamos a sufrir tribulaciones, vamos a sufrir angustias, vamos a sufrir, de hecho lo estamos sufriendo, pero no es lo más duro que viene, mi amado hermano. No es lo más duro. Lo más duro viene después y está representado con las otras dos señales. Ahora, estamos diciéndolo aquí, la iglesia va a padecer esto. La iglesia van a padecer estos principios de dolores. Punto 2. La señal denominada dolores de parto del Mesías. Dolores de parto del Mesías. En hebreo esto se dice de una manera profética. ¿Cómo es la expresión, hermano Gilmar? Yo le dije que la anotara para leérselas a los hermanos. Esto es muy conocido en el judaísmo. Los profetas de Israel hablaron de este tiempo. En la Biblia hay más de 30 referencias acerca de esta señal. Les repito, hay más de 30 referencias acerca de esta señal en los profetas. Sheblai Shel Mashiach. ¿Otra vez? Sheblai Shel Mashiach. Sheblal Shel Mashiach. Dolores de parto del Mesías. Ahora, ¿en qué consiste esto? Aquí hay algunas verdades que nos aclaran el significado de esto. Estos dolores de parto, alegóricamente los sufrirá el pueblo de Israel en medio de los juicios de la gran tribulación. Isaías 26 del 16 al 18. Amén. Vamos a leer ese pasaje. Estamos diciendo entonces que estos dolores de parto, ¿quién lo va a experimentar de primera mano? ¿Quién? Israel. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. A estas alturas ya la iglesia no está en la tierra. ¿Escuchó? A estas alturas se está dando lo que Jesús llamó la gran tribulación. Jesús dijo esto. Acerca de este periodo, de estos dos periodos que siguen, hay dos señales. ¿Ve? Dolores de parto del Mesías y tiempo de angustia para Jacob. El Señor Jesús lo llamó la gran tribulación. Y eso no tiene nada que ver con la iglesia del Señor. Eso tiene que ver con el pueblo de Israel.
el Israel que existe hoy, el que está allí en el Medio Oriente, el Israel étnico, el que está allí, que fue conformado como nación en el año 1948. Adelante, hermano. Isaías capítulo 26, versos 16 al 18. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando os castigaste. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Amén. Amén. Ahí está la expresión en hebreo que acabamos de leer. Dolores de parto del Mesías. El pueblo de Israel sufrirá entonces la más amarga de las copas, ¿ve?, en este tiempo. Algunos creen y han creído que la copa más amarga, la tribulación más grande que ellos vivieron, el tiempo de angustia más difícil que vivieron fue con el holocausto nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es así. La Biblia nos muestra que todavía a ellos les toca tomarse el sorbo más amargo. Y no es ahora, es cuando se dé la gran tribulación. Continuamos. Durante la primera mitad del juicio de la gran tribulación, un remanente del pueblo de Israel reconocerá a Jesús de Nazaret como su Mesías y serán salvos. Amén. Para ganar tiempo y no demorarlos acá, porque esta es una disertación que merece mucho estudio, mucho análisis. El bosquejo ahí está siendo publicado, no sé si lo pueden publicar. Y los hermanos van viendo los textos y solamente nos enfocamos en las verdades espirituales que hemos extraído del pasaje. Cada una de estas verdades está respaldada por pasajes bíblicos. Esto no es ocurrencia mía, esto no es invento, no, es que la Biblia lo enseña. Repitamos otra vez esa parte, hermano. Durante la primera mitad del juicio de la gran tribulación, un remanente del pueblo de Israel reconocerá a Jesús de Nazaret como su Mesías y serán salvos. Amén. Escúcheme. Israel no ha conocido al Mesías, lo rechazó. Israel está endurecido en parte. Que un judío se convierta hoy al evangelio, eso es un milagro en fe como la de Abraham, en esperanza contra esperanza. Uno que otro por ahí. Por ahí hay un movimiento de judíos mesiánicos, ¿sí?, que también obedece al cumplimiento de una expresión profética que se llama el enternecimiento de la higuera. La higuera es la planta que representa al pueblo de Israel. Y ese enternecimiento se explica es con el reconocimiento que algunos judíos están haciendo de Jesús como el Mesías. Bien, dice la Escritura que un remanente, no es todo Israel el que ha de ser salvo. Y esto se va a dar en la primera mitad de la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo que va a durar 7 años. 7 años. Y el periodo de 7 años está dividido en 2 periodos bien definidos, de 3 años y medio cada uno. En la primera parte de la gran tribulación es donde se cumple esta expresión profética llamada principio o dolores de parto del Mesías. Es el tiempo previo a la restauración espiritual de ellos. Esa restauración, repito, se va a dar allí en esa primera parte de la gran tribulación, en los 3 años y medio, que es la primera parte de la gran tribulación. La expiación de este nuevo Israel y su nacimiento se dará en medio de 7 juicios en forma de sellos revelados en un tiempo postrero. En el tiempo postrero, la Biblia habla ya en el libro Apocalipsis que el Señor, una vez que la iglesia sea levantada, va a desatar 7 sellos. Esos 7 sellos son representativos de 7 juicios. 7 juicios. 7 sellos. ¿Dónde se encuentra eso? En el libro Apocalipsis.
desde el capítulo 6 en adelante, ahí están los textos bíblicos. Este tiempo de gran tribulación será sufrido por el pueblo de Israel y gentiles que hayan despreciado la buena nueva de salvación durante la era de la iglesia. Muy bien. Hoy se está predicando el evangelio de salvación para que en este tiempo de gracia los que no son judíos se salven. Hoy es el día de salvación. Hoy vimos cómo Lautaro aceptó al Señor Jesús como su Salvador y Señor. Lo aceptó en este tiempo de gracia. Este tiempo de gracia va a finalizar. Y cuando se dé la gran tribulación, el ministerio del Espíritu Santo para convertir al hombre impío, convertirlo a Cristo, el ministerio del Espíritu Santo cesará. Su influencia, su poder de convencimiento a los gentiles, gente que no es judía, y se dirigirá al pueblo de Israel. Solo un remanente será salvo, porque repito, 2/3 partes de la humanidad, incluyendo a Israel, van a perecer en la gran tribulación. Y de esa 1/3 parte que sobrevive, el Señor va a hacer llegar su palabra, su mensaje, pero a los judíos. Ahora rato escucharon de que no hay segundo viaje para la iglesia. ¿Por qué? Porque el tiempo de conversión para los gentiles es este tiempo. En la gran tribulación no va a haber gentil salvo, no va a haber gentil que se arrepienta. Antes, por el contrario, un espíritu inmundo de parte del Señor va a hacer que aquellos que oyeron el evangelio en este tiempo se endurezcan, sus corazones se entenebrezcan y rechacen el mensaje. Así que ni por un juicio se van a convertir los gentiles en ese tiempo de gran tribulación. De hecho, muchos de los gentiles van a blasfemar contra Dios cuando vean los juicios que caen sobre ellos. Van a blasfemar contra Dios. En vez de arrepentirse, van a blasfemar. Entonces, no va a haber salvo gentil que haya oído el evangelio en este tiempo, allá en la gran tribulación. Eso es una mentira, una herejía que se anda por allí predicando, diciendo de que si tú eres de la iglesia y te quedaste en el arrebatamiento, bueno, tú serás salvo entregándole cuello al anticristo. Mentira, eso es una falsa doctrina. El tiempo de la gracia es este. Y si tú no aprovechas la gracia de Dios, entonces un ministerio de apostasía te va a alcanzar y tu corazón se va a endurecer. ¿Para quién es la regeneración? ¿Para quién es la oportunidad de ser salvos entonces en la gran tribulación? Para los judíos, para Israel. Un remanente, de hecho, de una 1/3 parte que sobrevivirá, tendrán la oportunidad. Ahora bien, hagamos una cuenta sencillita. Aquí está el hermano Pastor Carlos, que es bien rápido con las cuentas. Mire, en la actualidad existen unos 14 millones de judíos. 7 están ahí en Tierra Santa, en su tierra. 7 están esparcidos por el mundo, 14 millones. Si de esos 14 millones estamos hablando de que el 65% se pierden porque mueren, víctimas de la gran tribulación. ¿Cuántos quedan? Quedan 5,5 millones. De esos 5,5 millones, de esos vamos a ponerle 6 millones para cerrar. 6 millones, ¿ok? Cifras redondas, aproximadas, 6 millones. Bien, de esos 6 millones el Señor va a salvar un remanente. Un remanente es una 60ª parte. Multiplíqueme entonces. Eso es lo que, si en este tiempo se da la gran tribulación, la gente que entre los israelitas se salvarán. Una 60ª parte de 0.016. Multiplique eso por 6 millones. No, 1.6% para ser exactos. 360,000. ¿Te das cuenta? Si eso fuera hoy, 360,000 sería el remanente de los judíos que se salvarán. Prácticamente nada. Es que la expresión remanente significa eso. Es una 60ª parte.
Entonces, mi amado hermano, las matemáticas de Dios son exactas. ¿Me entiende? Ese cuento de que porque yo soy judío, todo Israel será salvo cuando venga el Mesías, ese cuento le hace falta la mitad. No es cierto. Sí, de lo que estamos hablando está en los profetas, lo que ellos llaman el Nevijín. Y todo el Tanakh hebreo es palabra de Dios y ellos deben considerarlo como tal. Todo el Tanakh es la Torá, los profetas y los escritos. Eso es lo que es la Tanakh. Entonces, si una persona dice que nada más cree en la Torá y no cree en los profetas y Nevijín, está más perdido que jabón en poza honda, mi hermano. Así sea que sea judío, está perdido. Continuamos, hermano. Este primer periodo de gran tribulación es paralelo con el cumplimiento de la semana 70 profetizada por Daniel. Muy bien, hay un programa profético dado por Daniel en el capítulo 9, en donde él habló de 70 semanas para restaurar a la nación, al pueblo del profeta. Daniel era un profeta judío. De ese desarrollo profético se han cumplido 69 semanas. 69 semanas de años, es decir, 483 años. Falta todavía una semana de año, de 7 años, que no se ha cumplido. Esa semana 70 corresponde entonces con este periodo, el primer periodo del cual estamos hablando, la mitad, que son 3 años y medio. Los otros 3 años y medio se van a cumplir con la siguiente señal. ¿Cuál es la siguiente señal que ahí estamos mostrando? Estamos diciéndoles: tiempo de angustia para Jacob. Adelante, hermano. Aplicación. La señal de los dolores de parto del Mesías corresponden al primer periodo de la gran tribulación y durará 3 años y medio. Correcto, ¿eso está claro, hermanos? Entonces, cuando se habla de dolores de parto del Mesías, es un tiempo profético que va a tener su cumplimiento escatológico, su cumplimiento futuro, en el primer periodo de la gran tribulación. Amén. Vamos a la tercera señal. La señal denominada tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para Jacob. Daniel 12:1. Daniel 12:1 habla allí el profeta de Israel, de un tiempo de angustia para su pueblo. Este tiempo de angustia es exactamente el que otros profetas llamaron de esa manera: tiempo de angustia para Jacob. Este es un tiempo de persecución que el anticristo y el falso profeta van a desatar contra el pueblo de Israel, y especialmente contra el remanente de los convertidos. Especialmente es que él, mi amado hermano, al principio de la gran tribulación va a engañar a esta nación y va a establecer una especie de pacto, ¿sí? Un tratado de paz ficticio que les va a permitir a ellos vivir en paz con sus enemigos acérrimos. ¿Quiénes son? Los islámicos, los árabes. ¿Me entiende? Parece que el anticristo va a lograr hacer un pacto con estos pueblos, los enemigos del pueblo de Dios, que son los árabes, los islámicos y el pueblo judío. Mediante este pacto va a tener una especie de paz, una paz ficticia. Pero a la mitad del pacto, cuando él les ha construido el templo que ellos necesitan, que ellos anhelan, porque el pueblo judío no tiene templo en la actualidad, y ellos están listos para construir el templo, pero el problema es que el espacio en donde ellos quieren construir el templo está ocupado hoy por un santuario musulmán, una mezquita musulmana. Y los judíos dicen: en un Shabbat, 24 horas, lo construimos. Y los árabes dicen: constrúyelo y verán. Entonces, este rumor de guerra, este conflicto que está allí, parece que el anticristo va a lograr sentarlos en una mesa y va a hacer un pacto de inicuos. Busque esa disertación en el canal, pacto de inicuos. Y los va a engañar, les va a construir el templo, va a firmar este tratado de paz. Todo será, ¿verdad?, luz y bendición hasta la mitad del pacto. 3 años y medio. Lo viola. Se sienta en el templo de Dios.
y se proclama como Dios. Y comienza entonces una persecución contra el pueblo de Dios, especialmente contra aquellos que han reconocido a Jesús como el Mesías. Aquellos que escucharon la predicación del Evangelio de parte de los dos testigos de Apocalipsis 11, que son dos poderosos profetas llenos del Espíritu. De parte de los 12,000 sellados de las 12 tribus de Israel, 144,000 llenos del Espíritu Santo. Y de parte de los ángeles del cielo. Esta gente le va a predicar el Evangelio al pueblo de Israel, al que sobrevivió de la gran tribulación. Estos 144,000 son los primeros frutos, las primicias de los que han de convertirse en el pueblo de Israel. 144,000. Resulta que a la mitad del pacto el anticristo dice: no, yo soy Dios, adórenme a mí. Y entonces los judíos que firmaron, especialmente aquellos que reconocen que ese no es el Mesías de Dios, ellos comenzarán a huir despavoridamente porque Él los va a querer masacrar, los va a querer matar. Los judíos saben eso, los judíos ortodoxos lo saben, los judíos piadosos lo saben. Y de hecho ya ellos tienen preparadas ciudades de refugio, ciudades subterráneas, en donde ellos piensan que pueden escapar del asedio del anticristo. Una de esas ciudades se llama Pella. Se escribe P-E-L-L-A. Pella o Pela. Es una ciudad que es un búnker. Y ahí es donde se cree que ellos van a refugiarse para escapar de la masacre que el anticristo quiere hacer con ellos. Este tiempo corresponde a la segunda mitad del periodo de la gran tribulación. Para este tiempo las 12 tribus de Israel serán restauradas, se dará el retorno a su tierra. Durante este tiempo, Jerusalén será constituida como la capital religiosa mundial. Ustedes lo escucharon, va a haber un templo en donde mundialmente se tendrá que ir a adorar allá a Dios. Ustedes lo escucharon ahora. Un templo en donde todas las naciones tendrán que ir a adorar. El templo de Jerusalén. Pero finalmente esto no se podrá hacer porque el anticristo se creerá a Dios, pedirá que lo adoren como Dios y los judíos lo van a rechazar. Entonces Él los va a perseguir, va a tratar de aniquilarlos, de exterminarlos. ¿Sí? Aún lo más seguro es que el templo también lo va a destruir. Quiere decir entonces que en el reino milenial, cuando se restablezca nuevamente la adoración mundial, ya no será en el mismo templo que el anticristo construyó durante la gran tribulación. ¿A qué templo entonces se está refiriendo ese tiempo de adoración global que se va a dar en el milenio? Al templo que se menciona en la profecía de Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el final del libro profético de Ezequiel. Ahí está la descripción del templo, y este sí va a ser construido por el Señor. En el reino milenial habrá un templo para adoración mundial, diferente del templo que va a ser construido en la gran tribulación por manos del anticristo. Es lo más seguro. Es lo más seguro. Este es el cebo que el anticristo va a darle a morder al pueblo para engañarlo, al pueblo de Israel. Ellos anhelan un templo y ellos saben de que con la construcción del templo viene la edad mesiánica. Entonces el anticristo, sabiendo esto, los va a engañar con esto. ¿Sí? Pero finalmente el resultado será ese. Durante la segunda mitad de la gran tribulación, el Señor ejecutará juicios representados alegóricamente por 7 trompetas y 7 copas. Eso está escrito en el libro de Apocalipsis. Los más terribles juicios se van a derramar en la segunda mitad de la gran tribulación. Los primeros 7 sellos no son nada comparado con las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. No será nada comparado con lo que se dio en los primeros 7 sellos. La Biblia le llama a estos juicios los ayes. Ay,
hay, expresión que se repite 3 veces en el libro de Apocalipsis, cuando se están desarrollando los juicios de las trompetas y de las copas. Este tiempo será caracterizado por una feroz persecución de Satanás al pueblo de Israel. Tiempo feroz de persecución, por eso se llama tiempo de angustia para Jacob. Jacob es el nombre genérico del pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes que Dios mismo le cambió el nombre de Jacob a Israel? Durante este periodo, un programa evangelístico será llevado a cabo a favor de la restauración de Israel. Este programa será llevado a cabo por 2 poderosos profetas judíos, 144,000 israelitas sellados por Dios y poderosos ángeles de Dios desde el cielo. Eso está en los capítulos 7, 11 y 14 del libro de Apocalipsis. Ahí está lo que estamos diciendo. Un programa evangelístico desarrollado a favor de los israelitas. Pero ¿quiénes son los que le van a predicar a ellos? No somos nosotros la iglesia, no es la iglesia. Escuchen, son los 2 testigos, 2 poderosos profetas llenos del Espíritu Santo, con las señales de Moisés, de Elías, y ángeles del cielo, desde el cielo van a predicarle, y 144,000 que son sellados de las 12 tribus de Israel. 12 por 12,000, 144,000. Los testigos de Jehová no son esos 144,000. Este periodo de evangelización estará promovido por el Espíritu Santo y será dirigido solo a los israelitas. ¿Escuchó eso? Solo a los israelitas. Porque para ellos está prometido la restauración. Las 2 casas, la casa de Israel, las 10 tribus del norte que fueron esparcidas por el rey Salmanasar, rey asirio, en el año 722 antes de Cristo. Esos, ¿sí?, que fueron esparcidos, y la casa de Judá, las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá, serán restauradas en una sola casa, un solo pueblo, un nuevo Israel, renacido por el poder del Espíritu Santo. Este periodo finalizará con la Tercera Guerra Mundial, es decir, la batalla de Armagedón. Ya sabe usted cómo se llama la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo se llama la Tercera Guerra Mundial? La batalla de Armagedón. Un nombre que viene de 2 vocablos hebreos. Ar, que significa monte, monte, y Gido, que se tradujo como valle de Megiddo. Entonces, la batalla que se va a dar en el valle, en el monte de Megiddo, se llama Armagedón, y es la Tercera Guerra Mundial, y terminará al final de la gran tribulación. Durante este tiempo, el ministerio del falso profeta y del anticristo llegará a su plenitud. Amén. 2 poderosos ministros del diablo mismo, uno llamado el falso profeta y el otro llamado anticristo, van por 7 años a desarrollar un ministerio. Este ministerio se llama el ministerio de la iniquidad. El ministerio de la iniquidad. Y va a llegar a su auge allí. Pero el Señor les va a recortar ese tiempo, porque si no lo hiciera, la destrucción que esta gente, estos 2 ministros, superministros del diablo, la destrucción que ellos provocarían sería tal que hasta los propios escogidos del pueblo de Israel tendrían el riesgo de perderse, de no alcanzar la salvación. Continuamos. Un detalle. Está por manifestarse, eso es evidente. Bueno, cuando se manifieste, me mandan una foto allá al cielo, porque ya yo no voy a estar acá. Al final de este periodo se dará la resurrección de los justos que murieron antes de la encarnación y expiación de Cristo en la cruz. Eso lo dice el profeta Daniel. La resurrección de todos los justos, es decir, de los israelitas que creyeron antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario, allí se va a dar la resurrección de sus cuerpos.
Eso va a ser justamente antes de que el Señor venga a establecer el reino. A esa resurrección se le llama la primera resurrección. Es un proceso que empezó con el arrebatamiento de la iglesia, los que son salvos y los muertos en Cristo. Va a continuar en medio de la gran tribulación con la resurrección y la traslación de esas almas de los dos testigos. El anticristo va a matar a los dos testigos, a los dos poderosos profetas del Señor. Pero el Señor los va a resucitar. Va a hacer que sus almas, su espíritu vaya al cielo. Y cuando Él venga, en su segunda venida gloriosa, visible al mundo, ellos vendrán, resucitarán y estarán aquí juntamente con el Señor. Cuando el Señor venga, entonces va a ocurrir la última parte del proceso de la resurrección de los justos. El pueblo de Israel será sometido a un tiempo de renovación y purificación, del cual surgirá un nuevo pueblo de Dios que gobernará juntamente con el Mesías, Rey, en la era mesiánica. Amén. A su nombre. Gloria. Usted escuchó ahora, la pastora les profetizó, les enseñó, les predicó que los 12 apóstoles van a participar. Bien, esos son los representantes de Israel. Pero en realidad los que se van a sentar en el consejo de gobierno con Dios no son 12, son 24. 24 ancianos. 12 que representan, ¿ve?, al pueblo de Israel renovado, regenerado, que son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son judíos. Y 12 que representan a los gentiles, es decir, gente que no es judía. ¿Y esos gentiles de dónde serán llamados? De la iglesia. De la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. ¿Qué es lo que dice el apóstol? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro ahí en Primera de Pedro 2, 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Te das cuenta? Vamos a ser reyes y sacerdotes en ese reino, juntamente con Israel. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Concluimos. A la iglesia de Jesucristo le fue prometido no pasar por la gran tribulación. ¿Cuántos creen eso? Pero fue advertida de que para entrar al reino debía pasar por muchas tribulaciones. Amén. Muchas tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Eso está escrito. Hechos capítulo 14 verso 22. Dios es sabio y fiel para con su pueblo Israel y para con la iglesia, y tiene un plan de redención perfecto para lograr su propósito eterno. Seamos fieles y perseverantes hasta el fin para ser dignos de ser parte de esta gloriosa era mesiánica. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies. Jesús dijo, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, por este tiempo, Señor, que nos has permitido. Es un tiempo de victoria. Es un tiempo de victoria. A pesar de las circunstancias, de la oposición, a pesar de todos los tropiezos, los obstáculos, hemos, Señor, velado y orado delante de tu presencia. Por eso, Señor, te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza. Te rogamos, Señor, que esta palabra aliente nuestra esperanza, Señor. Nos permita a nosotros avivar en nuestros corazones la fe en cada una de tus promesas, en el cumplimiento de la palabra profética, Señor, que tú nos has revelado. Gracias, Padre. A ti nos estamos encomendando ahora al salir de este lugar. Llévanos, Señor, en tu presencia. Nos despedimos los unos de los otros, Señor, pero seguimos en tu presencia. Amén. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos.
Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.